Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a
salvación eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras estás aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Sí. Dígaselo usted: rindo mi ser, mi corazón. Sí. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por acercarse esta mañana a través de las redes para adorar al Señor, alabarle por su misericordia y, por supuesto, escuchar su palabra. ¿Sabe? El tema que tenemos en esta mañana es cuando la oración es cuestión de vida o muerte. ¿Sabe? Estoy completamente seguro que la oración es una cuestión de vida o muerte. En estos últimos 5 meses, desde que estamos atravesando, quizás un poco más, la pandemia a nivel mundial, he conocido muchos testimonios de que personas que han estado enfermos con este COVID-19 han salido bien librados de esta situación por las oraciones de las iglesias, de su pueblo, de su familia. Entre ellas, tengo un testimonio muy vívido. Vi el video de este hermano cuando salió del hospital y llegó a casa entre llanto de su esposa y la familia y los amigos de la iglesia, del barrio donde él vivía. Y al contar el testimonio después, su esposa, ella contaba de que día y noche clamaba a Dios por su esposo como nunca antes quizás lo había hecho. Y finalmente, como todos ya sabemos, y yo le manifiesto, llegó después de 20 días de haber estado en un tiempo muy crítico. El Señor levantó a este varón
y lo devolvió a su familia. Recuerdo también otro testimonio de hace ya algunos entre 2 y 3 años, de un hermano conocido de nuestra congregación. Él fue operado más o menos entre 6 y 7 veces en la misma zona, en el vientre, en el estómago. Él estuvo muy grave, pero su familia y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Recordamos por testimonio de su esposa, de su familia, que en la última operación los médicos decían que humanamente ya no había esperanza. La ciencia había llegado a un tope y ahora anunciaban que la esperanza ya solamente estaba, la vida de este hermano estaba en las manos de Dios. Pero la iglesia, nosotros seguíamos orando a Dios fielmente por él. Finalmente, Dios, de una manera milagrosa, los mismos médicos daban testimonio de eso, le devolvió la vida a este hermano. Ahora, por supuesto, no han sido las oraciones las que han determinado los resultados, sino la misericordia de Dios y su voluntad al responder en estos casos. Lo interesante es que en estos casos siempre ha habido gente que oraba, gente que clamaba a Dios, que intercedía a Dios. Lo cierto, mi querido hermano y amigo, es que en muchos eventos de la historia de una nación, de un grupo o de personas o de un individuo, la oración ha sido siempre una cuestión de vida o muerte. Así que en esta mañana lo primero que quiero hacer juntamente con ustedes es ver algunos ejemplos bíblicos de este principio que estoy anunciando esta mañana. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, con la vida de Abraham. Y ahí vamos a ver a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, una ciudad que estaba llena de pecado y que había ya irritado, de alguna manera, enojado a Dios por su forma de vida. Lo encontramos en Génesis capítulo 18, del versículo 20 al 32. Así que leamos, por favor, o escuche usted, amigo, que está allí por la red mirando, escuche lo que dice la Escritura. Génesis 18, 20 en adelante. Dice: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? La oración de Abraham era bien atrevida. Y entonces, dice el versículo 26, respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20.
Y Dios responde, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y fíjense, y Abraham volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Qué interesante esta oración de intersección de Abraham por Sodoma y Gomorra. Ahora, la pregunta que salta inmediatamente es ¿por qué permitió Dios que Abraham cuestionara de alguna manera su justicia e intercediera por una ciudad malvada? ¿Estaba siendo Dios injusto con la gente de Sodoma? ¿Sabe, mi hermano y amigo? Abraham sabía que Dios debía siempre castigar el pecado, pero él también sabía por experiencia propia que Dios es misericordioso con los pecadores. Por otro lado, Dios sabía perfectamente que ni siquiera había 10 hombres justos en la ciudad. Sin embargo, fue tan misericordioso que permitió que Abraham intercediera por ella. Y además, al ayudar a Lot, el sobrino de Abraham, a salir de Sodoma antes de que fuera destruida. Mi querido hermano y amigo, sabes, Dios no se goza en destruir a los malvados, pero debe siempre castigar el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tanto justo como misericordioso. Es las dos cosas, justo y misericordioso. Vemos su justicia en que Dios estuvo de acuerdo con perdonar a la ciudad entera si encontraba a 10 personas justas. Así que, querido hermano y amigo, recuerde siempre la paciencia de Dios cuando sea tentado a pensar que Él es injusto. Usted tiene que saber que hasta la gente más justa merece castigo. Así que debemos estar agradecidos de que Dios no ejerce su justicia con nosotros como lo hizo con Sodoma y Gomorra finalmente. Démosles gracias por extendernos su misericordia cada día, porque si estamos vivos es por su bendita misericordia. Un segundo ejemplo lo encontramos con la vida de Moisés. Moisés fue otro siervo de Dios, intercedía también por su pueblo. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 12 en adelante, y encontramos aquí también a Moisés intercediendo por el pueblo delante de Dios. Dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante un anuncio así de parte de Dios? Mire el versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días, escuche, y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Qué interesante.
El pueblo había pecado contra Dios, haciéndose una imagen, un ídolo, y Dios quería castigarlos. Pero Moisés pasó, dice la Biblia, 40 días y 40 noches intercediendo por el pueblo. Ahora, también intercedió, dice, por Aarón, y Dios escuchó su oración. Pero sabe, si seguimos leyendo, el mismo Deuteronomio, capítulo 9, del versículo 22, fíjate lo que Moisés les recuerda al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 9:22, dice, también en Tabera, en Masá y en Quibró Ataba provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subí y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creíste ni obedecisteis a su voz. Había incredulidad, había desobediencia. Pero ¿qué dice el versículo 24? Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Había también rebeldía. Pero el versículo 25 dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Moisés estaba recordándole al pueblo su incredulidad de 40 años atrás, cuando tuvieron temor de entrar en Canaán. En ese momento los israelitas no habían creído que Dios podía ayudarlos a pesar de todo lo que ya Dios había hecho por ellos. Se negaron a obedecer porque se enfocaron en sus propios recursos limitados en vez de mirar a Dios. Y una vez más, Moisés se postró en oración, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. Escuche bien eso. Era una oración, mi querido hermano, mi querida hermana, querido amigo, de vida o muerte. ¿Sabes, mi hermano y amigo? La incredulidad es la raíz de muchos pecados y problemas en la vida. Cuando usted se siente perdido porque no sabe qué hacer, quizás es porque va en busca de ayuda y dirección a todos lados, menos a Dios. Pero hay una historia más que es impresionante, que también está Josué inmerso en esa historia, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 44. Números 16, versículo 44 al 50. Escucha lo que dice la palabra en esta historia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ven pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió, escucha eso, en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso, dice la Biblia, entre los muertos y los vivos. Y qué precioso es esto. Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado.
Una vez más, la oración de intersección era una cuestión de vida o muerte. El juicio de Dios había descendido sobre este pueblo pecador, rebelde, incrédulo. Pero ahí estaba Moisés y Aarón intercediendo. Hermanos y amigos, ¿no es este momento que estamos viviendo por la pandemia a nivel mundial y que está afectando terriblemente nuestra nación, un tiempo para interceder delante de Dios por un pueblo que la gran mayoría de nuestros connacionales no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha? Un tercer ejemplo lo encontramos en la vida de David. Fíjese, 2 Samuel, capítulo 24, el versículo 1, encontramos que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dice lo siguiente: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El versículo 21 nos sigue diciendo: y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y termina esta historia en el versículo 25: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y qué precioso esto. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Mi querido hermano y amigo, tanto David como los israelitas, una vez más, habían pecado. Y aparentemente el pecado de David y el pueblo había sido la soberbia, el orgullo. Y Dios le dio a David 3 alternativas. Cada una era un tipo de castigo que Dios había dicho que experimentarían si desobedecían sus leyes. Ahora, David escogió sabiamente la forma de castigo que provenía directamente de Dios. Él sabía lo malo y cruel que podían ser los humanos en la guerra, y además conocía la gran misericordia de Dios.
Mi hermano y amigo, cuando usted caiga en un gran pecado, vuélvase a Dios. Recibir su corrección, recibir su disciplina, recibir su castigo es la mejor opción. Cuando David pecó, él reconoció su pecado y lo confesó a Dios. Y Dios lo perdonó y escuchó su oración. Oh, mis amados, que Dios en su misericordia haga cesar también la pandemia en este mundo y en nuestra nación. Otro ejemplo lo encontramos ya en el Nuevo Testamento y encontramos aquí a la iglesia primitiva. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 12 y el versículo 5. Hechos 12:5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero algo interesante una vez más, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los guardias lo estaban custodiando. En el versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y llega un momento, cuando ya salen, las puertas también se abren milagrosamente y salen, dice el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, dice la Biblia que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Otra pregunta salta aquí. ¿Por qué permitió Dios que Santiago fuera ejecutado? Porque eso es lo que hay antes del encarcelamiento de Pedro. Y Santiago fue ejecutado, pero salvó milagrosamente a Pedro. ¿Por qué Dios permitió eso? Sabe, la vida está llena de preguntas difíciles como esta. Por ejemplo, algunas personas que preguntarán por qué un niño tiene impedimentos físicos mientras que otro es un atleta excepcional. O mucha gente, incluso en la iglesia afuera, se está preguntando por qué algunos que han estado enfermos por el COVID-19 y hemos orado, se han salvado y otros no. No es posible, mis amados, responder estas preguntas en esta vida porque no vemos todo lo que Dios ve. No entendemos, no sabemos todo lo que Dios sí sabe. Él ha decidido permitir que exista el mal por un tiempo, pero también ha prometido eliminarlo por completo. Mientras tanto, haríamos bien, tú y yo, mi querido hermano, confiar en que Dios utilizará nuestro sufrimiento para fortalecernos y para que lo glorifiquemos. Hoy, mis queridos hermanos y amigos, hoy es tiempo de interceder en oración. Esa es nuestra responsabilidad. La respuesta de Dios es conforme a su voluntad. Hermanos y amigos, en tiempos de crisis, como lo que estamos viviendo, la oración es una cuestión de vida o muerte. Amados, un segundo punto importante en esta mañana que creo que todos nos damos cuenta que es importante es que Dios está buscando intercesores, gente que interceda por este mundo. Hay una historia interesante con un versículo clave que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22:28 dice que llegó un momento que aún los profetas en Israel recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia
y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos, dice, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, dice Dios, para que yo no la destruyese. Y lamentablemente dice, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El versículo 30 es clave. Ahí se habla de una muralla. Y amados, la muralla de la que se habla aquí no está hecha de piedras o de ladrillos con cemento, sino de gente fiel unida para interceder y resistir el mal. Esta muralla estaba en mal estado debido a que no había nadie que pudiera guiar al pueblo de regreso a Dios. Eso es lo que está ilustrando el Señor con esto de la muralla, con esto del vallado. ¿Sabe? Los inútiles esfuerzos por reparar la brecha por medio de rituales religiosos o mensajes basados en opiniones humanas en vez de en la voluntad de Dios eran tan inservibles como la cal o el yeso o el cemento. En realidad, lo que el pueblo necesitaba era una reconstrucción espiritual total. Y me temo, mis queridos hermanos, que lo necesitamos también hoy. Amados, cuando fingimos amar a Dios y no vivimos conforme a sus enseñanzas, estamos escondiendo pecados que con el tiempo pueden dañarnos gravemente. Así que yo le animo, Dios le anima a no utilizar la religión como el yeso o como el cemento o la cal, sino que reconstruya su vida aplicando los principios de la palabra de Dios. Solamente así podrá unirse a otros y ponerse en la brecha para marcar la diferencia en el mundo como representantes de Dios. Yo quiero concluir esta mañana. De todo lo que hemos visto, en primer lugar, sale un principio. Dios es justo y santo. Por eso castiga el pecado. En segundo lugar, Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar cuando las personas se arrepienten y vienen a Él y claman a Él. En realidad, como dice 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, aquel que no se arrepiente pierde la vida eternamente y para siempre, no porque Dios no haya querido, sino porque no escogió sabiamente rendir su vida y su corazón a Dios. Una tercera cosa que encontramos de todo lo que hemos visto esta mañana es que tiene que haber intercesores. Dios está buscando intercesores. La pregunta es, mi querido hermano, ¿serás uno de ellos que se ponga en la brecha por esta humanidad necesitada de Dios? ¿Sabes? El ejemplo más grande de intersección fue Jesucristo. Él lo hizo. El día que había sido clavado en la cruz. Dice la Biblia, Lucas 23:34, que Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? En otra palabra, Jesús le pidió a Dios que perdonara a quienes lo estaban crucificando. Estaban allí, estaba orando por los líderes judíos, por los políticos, por los soldados romanos, y por los espectadores, el pueblo en general. Y sabes, Dios contestó su oración y abrió el camino para que incluso los asesinos de Jesús pudieran adquirir la salvación. En esos momentos Jesús estaba experimentando una de las ejecuciones más horribles y dolorosas que el hombre pecador jamás haya concebido. Sin embargo, le pidió a Dios que perdonara a las personas responsables de su sufrimiento.
Aquí está el más grande intercesor de la historia dándonos ejemplo. ¿Sabe? El oficial y los soldados romanos que presenciaron la crucifixión más adelante dijeron de Jesús lo siguiente: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Poco tiempo después, muchos sacerdotes creyeron en él. Hechos 6:7. Debido a que todos somos pecadores, todos tuvimos que ver con la muerte de Cristo. Usted y yo. ¿Sabe? La buena noticia es que Dios es misericordioso. Nos perdonará y nos dará una nueva vida mediante su Hijo Jesucristo, si nos arrepentimos y creemos en Él. ¿Sabe? Si usted todavía está respirando, todavía estás a tiempo. Usted que me está escuchando, mi hermano y amigo, estás a tiempo de pedir perdón. Estás a tiempo de perdonar. Estás a tiempo de arrepentirte de tus malos caminos. Estás a tiempo de nacer de nuevo. Estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. Estás a tiempo de ser realmente feliz. Y finalmente, si estás respirando todavía, estás a tiempo de tener una relación personal con Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que has pecado, confesarlos, arrepentirte y poner tu vida y tu confianza en Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, tú eres absolutamente justo y por eso castigas el pecado. Pero también encontramos que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Tú estás buscando gente en este tiempo difícil, duro que nos ha tocado vivir, gente que interceda delante de ti, que se ponga en la brecha a favor de esta humanidad. Gracias, Cristo, porque tú eres el intercesor por excelencia. Eres el más grande y diste tu vida en la cruz, intercediste aún por tus asesinos. Padre, haz tu obra en mi vida, haz tu obra en tu pueblo y haz tu obra también en nuestros amigos que nos escuchan. Mi querido amigo, estás a tiempo. Si tú has entendido este mensaje y quieres pedirle perdón a Dios, quieres arrepentirte de tus malos caminos y tener una relación personal con Jesús, creyendo en Él, este es el momento. Puedes hacer una oración. Yo te puedo guiar. Ahí con tus ojos cerrados, dile así: Dios amado, reconozco que soy pecador. Te necesito. Me arrepiento de todos mis pecados, los confieso. Pero también creo que tú moriste en la cruz por mí. Quiero recibirte en mi vida como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, querido amigo, te ruego que te contactes con nosotros, que nos llames por teléfono, que nos escribas, porque queremos orar por ti y crecer, ayudarte a que crezcas en el conocimiento de Dios en tu nueva vida. Que Dios les bendiga. Muy bien, queridos hermanos, también ustedes saben que cada primer domingo del mes recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Así que en esta mañana prepárese, es momento de poder presentarnos delante de Dios y con regocijo, con alegría, podamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Si estás listo, entonces yo te invito a que puedas preparar tu corazón y poder participar de la mesa
del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos, en memoria de Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa, mis queridos hermanos. Finalmente dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre, muchas gracias porque en esta mañana recordamos tu sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias porque entregaste tu cuerpo, derramaste tu sangre en esa cruz para perdonarnos, para darnos una vida nueva. Señor, gracias porque esa historia no termina allí. Tú resucitaste al tercer día, te elevaste a los cielos y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero un día pronto volverás otra vez para llevarnos a tu lado. Te agradecemos, Padre, y mientras tanto permítenos seguir anunciando este mensaje a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.